Nos ponemos en disposición para empezar esta tarde ya con una nueva serie de sermones basado en la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Y por lo tanto hoy día daremos inicio a una serie de sermones expositivos de la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Y esta serie en general tiene por título La supremacía de Cristo en la iglesia. La supremacía de Cristo en la iglesia. Y al respecto, hermanos, en este sermón introductorio a la carta de los Colosenses, quisiera comenzar diciendo que hoy en día nos encontramos en un mundo donde las influencias externas parecen tener un poder abrumador sobre nuestras vidas. Tenemos influencias por todos lados, ¿verdad? Muchos buscan respuestas, inclusive cristianos, buscan respuestas en cosas como el horóscopo, convencidos que los astros pueden dictar el destino de alguien. Otros, por ejemplo, otros buscan en la astrología, ¿verdad? Que tiene relación con lo mismo. ¿Y por qué? Porque la astrología ha encontrado un prominente lugar en nuestra cultura. Incluso en los medios de comunicación. Me recuerdo hace no muchos años se le daba en los matinales de la televisión abierta 1 o 2 horas para hablar solamente del horóscopo. No sé si se acuerdan ustedes. Y la cantidad de gente que veía esas cosas era impresionante. Entonces esta situación hacía que la gente crea que su vida está guiada por fuerzas cósmicas, por fuerzas celestiales, ¿verdad? Por fuerzas estelares, las estrellas. Por eso hay mucha gente que en vez de darle gracias a Dios, le dan gracias al universo, le dan gracias a las estrellas, ¿verdad? Le dan gracias a la vida, le dicen algunos, como la Violeta Parra que decía gracias a la vida, ¿verdad? Como si la vida fuese ese alguien, ¿verdad? Ese alguien. Despersonalizan la divinidad. A eso se le llama también panteísmo. Todo es Dios significa el panteísmo. Todo es Dios, por lo tanto, todas las cosas son Dios y todos volvemos a Dios, dice el panteísmo. ¿Por qué digo esto, hermanos amados? Porque el libro de Colosenses es un libro excepcional. Porque además nos enfrentamos a distintas preguntas fuertes o preguntas como sobre nuestras decisiones a diario. Por ejemplo, si lo que comemos o lo que bebemos puede afectar o no nuestra vida espiritual. O nos preguntamos, ¿cómo se comunica? ¿Cómo puedo comunicarme yo con Dios? ¿Es a través de su palabra que Dios se comunica conmigo? ¿O también pueden existir fuerzas místicas o maneras místicas y subjetivas de cómo Dios se comunica conmigo? En un mundo, en un cristianismo predominantemente carismático también, vemos esa realidad, ¿verdad? Todos buscan la voz interior, la nueva revelación en tu interior. Y además, hermanos amados, en un mundo donde las religiones orientales, como el budismo, el hinduismo, entre otros, ofrecen atractivas alternativas. Y ahí surgen las inquietudes de qué cosas pueden aportar a nuestra fe esas prácticas. Hoy día tenemos un montón de gente en el mundo haciendo declaraciones, haciendo decretos, ¿verdad? Y no necesariamente cristianos, ¿verdad? Aportando o importando, mejor dicho, la metafísica oriental a su vida cristiana. Eso, por ejemplo, eso lo adoptó, por ejemplo, la teología de la prosperidad y la doctrina del decláralo y confiésalo. Eso no es cristiano, eso no lo enseña la Biblia, ¿verdad? El yo declaro, el yo confieso. Esa es una práctica metafísica de las religiones orientales. Interesante. Entonces, el libro de Colosenses, hermanos, nos ofrece unas respuestas. Esas preguntas que nos hacemos y que nos asaltan no son nuevas. De hecho, Pablo ya las abordó en su epístola a los Colosenses. El apóstol Pablo ya los abordó y nos recuerda que a pesar de las confusiones y distracciones del mundo, la verdad siempre y la centralidad siempre permanecen en Cristo. Cristo es el centro de la religión. Cristo es el centro de la verdadera religión, de la religión pura y sin mácula, como dice el apóstol Santiago. Entonces, desde el día de hoy
al abrir la carta de Colosenses, vamos a descubrir que su mensaje es tan relevante para nosotros en esta época como lo fue en el año 60 después de Cristo cuando fue escrita. Porque el apóstol Pablo nos va a llamar, hermanos, a centrar nuestra atención no en las cosas, en la cultura predominante, no en las filosofías huecas de este mundo, sino en la preeminencia y supremacía de Cristo. Cristo, hermanos amados, es preeminente. Él es la única respuesta a las inquietudes del hombre. En Él encontramos no solamente la dirección, sino también la plenitud que nuestras almas anhelan. Así que con corazones abiertos, exploremos juntos el profundo mensaje que damos inicio el día de hoy de esta epístola. Pero como este es un sermón introductorio, vamos a hablar mucho acerca del contexto, ¿ya? Aplicándolo, por cierto, pastoralmente a nuestras vidas. Veamos respecto de la ciudad de Colosas. ¿Ha escuchado el nombre colosal? Oh, eso es colosal, ¿verdad? Algo grandioso. Bueno, para entender plenamente la carta de Pablo a los colosenses, es fundamental conocer el contexto de la ciudad de Colosas. Estaba situada aproximadamente a 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso, donde estaba otra iglesia importante. ¿Ya? Es como ir desde aquí hasta Talca o a San Fernando más o menos, la dirección, ¿verdad? La distancia. Estaba junto a la ciudad de Laodicea y Hierápolis también. Y Colosas era un cruce vital entre el este y el oeste, unía el Asia Menor con la Europa. Sin embargo, hermanos amados, a pesar de ser un centro comercial que atraía viajeros y a pesar de esa ubicación estratégica, la ciudad, después de un momento de clímax, de grandiosa, de majestuosidad, por así decirlo, experimentó un declive notable con el paso del tiempo, perdiendo gran parte de su gloria anterior. Pero ese declive no impidió que la iglesia en Colosas se transformara en un punto focal e importante para nosotros. Porque aunque la misma ciudad, hermanos, se había vuelto pequeña y menos relevante, la fe de los creyentes colosenses capturó la atención del apóstol Pablo. Hoy día nosotros somos testigos de que esa pequeña iglesia, en esa pequeña ciudad tan distante, hoy día son testigos para nosotros, son un ejemplo para nosotros. Hermanos, una ciudad que tenía un entorno cosmopolita, ¿verdad? O sea, que tiene distintas culturas, se llenó de diversas filosofías, se llenó de distintas charlatanerías, y la iglesia de Colosas enfrentaba el desafío grande de mantenerse firme en la verdad del evangelio, resistiendo la tentación de absorber enseñanzas erróneas. ¿Acaso nosotros no estamos expuestos a atraer hacia nosotros filosofías huecas de este mundo, tal como Colosas tuvo esa tentación, la iglesia de Colosas? Hermanos, en la iglesia había una presencia significativa de una colonia judía, así también como la introducción de nuevas ideas y doctrinas orientales. Y todo esto se creó un caldo de cultivo perfecto, ¿verdad? Para herejías, para especulaciones religiosas, para adoración a ángeles, por ejemplo, para la introducción de cosas que estaban siendo contrarias al santo evangelio centrado en Cristo. Y en ese ambiente las enseñanzas erróneas empezaron a infiltrarse en la iglesia, amenazando la pureza del mensaje que Pablo había predicado. Por lo tanto, a través de esta perspectiva histórica, vemos que la situación en Colosas es un recordatorio para nosotros hoy día. Aunque enfrentamos influencias externas y aunque buscan desviarnos de nuestra atención en la preeminencia de Cristo, debemos recordar que nuestra identidad y verdad se encuentran en Cristo y nadie más. Así el apóstol Pablo escribió a los colosenses para fortalecer su fe. Así también nosotros somos llamados a aferrarnos a la verdad del evangelio en medio de un mundo que a menudo ofrece otras alternativas tentadoras. Hermanos, hoy día, dentro de muchas iglesias que se dicen a sí mismos cristianas, se practica mucho ocultismo. Se practica ocultismo, se practica adivinación, se practica hechicería. Usted me dirá, pero ¿cómo es posible? Hermanos, he sido testigo de aquello,
¿verdad? En alguna oportunidad, en alguna iglesia, había una hermana, lo pongo entre comillas, que se levantaba y decía: vengan, yo te voy a ver el futuro, o yo te voy a dirigir, cierra tus ojos y ve tal cosa, camina en esta dirección, aquí te voy a mostrar tal cosa, y la hacía guiar en su mente para salirse de su mente en otra dirección. Hermanos, cosas así, de ese calibre, están introducidas en muchas iglesias que se dicen a sí mismos cristianas. Entonces vemos, hermanos amados, que la iglesia hoy día no sabe diferenciar entre lo santo y lo pagano. No sabe diferenciar entre la centralidad y la supremacía de Cristo, y la cambian por cosas banales que este mundo o las filosofías de este mundo ofrece. Por eso Colosenses es crucial para nosotros. Por eso Colosenses es importante para nosotros. Hablemos un poco más acerca de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas ocupa un lugar significativo en la historia del cristianismo, a pesar de que su ciudad en sí misma no se menciona en el Nuevo Testamento. Pero es esencial reconocer que sin la existencia de la iglesia de Colosas, Colosas podría haber permanecido en el olvido. ¿Sabe por qué esa ciudad es conocida mundialmente? Por su iglesia, por la iglesia, la comunidad de fe que estaba en esa ciudad. Colosas es conocido en el mundo entero. Hermanos amados, porque la fe de los creyentes de Colosas fue tan notable que Pablo, aunque nunca había visitado esa ciudad, se enteró de su existencia y de su crecimiento espiritual a través de su amigo Epafras, ¿verdad? De hecho, Colosenses capítulo 1, versículo 7 lo nombra y dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. O sea, había un misionero que estaba trabajando en Colosas, y ese hombre llevó la buena nueva y plantó una iglesia. Hermanos, piense usted en la iglesia que nosotros hemos plantado en Yanquihue, que ya lleva un par de años. Cada vez que yo me entero que esa iglesia sigue creciendo, que el Señor sigue añadiendo, que el Señor lo sigue fortaleciendo, me gozo como el apóstol Pablo cuando se goza y dice: wow, hermanos, ustedes han aprendido bien de nuestro consiervo amado que está allá en Yanquihue. Gloria a Dios. Epafras, hermanos, fue un instrumento en la fundación de la iglesia, y había sido impactado por el ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso. Y durante ese tiempo el mensaje del evangelio se expandió por toda Asia, y Epafras, lleno de fervor y compromiso, regresó a su hogar en Colosas. Es como que alguien hubiese venido aquí, se llenó del evangelio y volvió a su tierra natal, y ahí predicó el evangelio, donde probablemente también sirvió como pastor. Y este ambiente de reunión en el hogar lo que hizo fue reflejar la cercanía, la intimidad de la comunidad de creyentes, donde se forjaban lazos fuertes y se cultivaba la fe en un contexto de apoyo mutuo. Pregunto, hermanos amados, esta iglesia no es solamente un lugar donde nos reunimos un día domingo, también es la comunidad donde formamos y forjamos lazos, donde hermanos amados, donde crecemos juntamente, donde nos amamos juntamente, donde creamos ese ambiente de familiaridad, de compromiso. La composición, hermanos, de la iglesia de Colosas era predominantemente gentil, o sea, no judíos, eran gentiles de distintas nacionalidades, lo que significa que sus miembros provenían de trasfondos diversos, y en muchos casos enfrentaban los mismos pecados y luchas que el apóstol Pablo menciona en su carta en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9. Lo leemos, también está en pantalla por si acaso. Por algo el apóstol Pablo les dice lo siguiente: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, a pesar de que la iglesia era diversa, compartían una fe común en Cristo. Y esa fe les unía en su deseo de vivir en obediencia y amor. Sin embargo, como cualquier comunidad joven,
La iglesia de Colosas no estaba exenta a desafíos y tentaciones. Era una iglesia joven, igual que la nuestra, hermanos amados. Una iglesia que no tenía muchos años. Nosotros cumplimos hace poco 6 años de existencia como iglesia. Una iglesia joven. Y al igual que ellos, nuestra iglesia no está exenta de desafíos y tentaciones. Por lo tanto, la falta de una visita personal de Pablo, quien estaba preso en Roma, no disminuyó la importancia de la carta. El apóstol Pablo, hermanos, a través de su epístola se convirtió en un mentor espiritual, guiando a los hermanos de Colosas a través de la verdad del evangelio y reforzando su fe. Esta carta, hermanos, del apóstol Pablo no solo buscó corregir las falsas enseñanzas que habían comenzado a infiltrarse, sino que también proporcionó una sólida afirmación de identidad y un sólido propósito de la iglesia. Eso lo deja claro en Colosenses capítulo 1, versículo 18. El apóstol Pablo les dice, hablando de Cristo, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, dice, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Cuál es la identidad de la iglesia, hermano? Somos una iglesia buena onda, que nos gusta adaptarnos a la cultura. Somos una iglesia que se caracteriza porque es entretenida, porque hay mucho plan entretenido para que la gente venga. Somos una iglesia que se caracteriza por su misticismo, somos muy místicos. ¿Cuál es la característica de la iglesia según el apóstol Pablo? Cristo, el cual es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice, para que en todo tenga preeminencia. Si una iglesia sana se caracterizará siempre por tener como fundamento primordial y como preeminencia la predicación de Cristo, la persona de Cristo. Por así decirlo, es una iglesia cristocéntrica, donde Cristo está en el centro. No el apóstol de moda, no el profeta de moda, no lo entretenido que es su banda, ¿verdad? Musical, no los místicos que hay en la iglesia, no las hermanitas que danzan en la iglesia para regocijar la vista de la iglesia. Hermanos, no, la preeminencia de la iglesia es Cristo. Él es la preeminencia. Entonces la lección que podemos aprender de la iglesia de Colosas es clara. Dios puede utilizar personas comunes y corrientes, como Epafras, como Filemón también, que contribuyó, como Leslie, como Viviana, ¿verdad? Como Damián, como tú y yo, para iniciar obras significativas en su nombre, para contribuir a la expansión del reino de Dios, del reino de Cristo, que es un reino donde Cristo es la preeminencia. Por lo tanto, hermanos, no necesitamos ser grandes apóstoles, ¿verdad? No necesitamos llegar en un BMW o en un Mercedes-Benz para que vean la prosperidad que Dios nos ha dado, o tener grandes recursos para ser usados por Dios. Lo que se requiere, hermanos amados, es, al igual que la iglesia de Colosas, tener un corazón dispuesto y una fe comprometida en la gloria de Cristo. En la gloria de Cristo. Hermanos, una iglesia verdadera es una iglesia que busca la gloria de Cristo, no que busca autocomplacerse, no que busca endulzar sus propios oídos. Por lo tanto, cuando contemplamos la iglesia de Colosas, debemos recordar que en nuestra propia comunidad de fe, nuestra propia iglesia, somos llamados a fomentar una cultura cristocéntrica, una cultura de unidad, una cultura de amor y perseverancia en medio de las pruebas, de las aflicciones y de la invasión de filosofías huecas que este mundo quiere introducir en medio nuestro. Por lo tanto, al igual que los colosenses, quiero invitarte y desafiarte a lo largo de esta epístola a mantenerte firme en la verdad del evangelio, que es el fundamento de nuestra fe. El evangelio es el fundamento de nuestra fe. Alguien me dijo una vez: oye, pero deja de predicar todo el tiempo que Cristo murió y hay muchas cosas más. Hermanos, la verdad del evangelio, la centralidad de Cristo es el fundamento de nuestra fe y la razón por la cual nos reunimos como cuerpo de ¿quién? Como cuerpo de Cristo. No de una institución de entretenimiento, no de un club social donde hacemos buenas amistades, sino que aquí, hermanos amados, es el cuerpo, este lugar es el cuerpo de Cristo. Esta iglesia, que somos piedras vivas, como dice el apóstol Pedro,
es el cuerpo de Cristo. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, que también está en pantalla, por cierto. Dice: por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad en Él. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. No seas obnubilado por esos voladores de luces que vienen hombres a traerte falsas enseñanzas, ¿verdad? Para sacarte de Cristo. Andad en Él, dice. Y dice más: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Hermanos, el libro de Colosenses tiene para nosotros el desafiarnos a construir y hacer todo lo que hacemos en Cristo y para Cristo. Y para Cristo. Una religión sin Cristo es hueca, hermanos amados. Una religión que te ofrece a Cristo y algo más también es hueca, porque nosotros, al igual que los reformadores, decimos solus Christus, solo Cristo es suficiente. Por lo tanto, hermanos amados, veamos ahora la crisis que sufrió la iglesia de Colosas para entender esta introducción. La iglesia de Colosas enfrentó una crisis significativa que amenazó su vida espiritual. Así que nosotros no estamos exentos a tal cosa. Por lo tanto, esta crisis fue la razón principal por la cual Pablo escribió su epístola. Y es vital entender ese contexto para entender el desarrollo de estos eventos. Primero, el apóstol Pablo estaba preso en Roma por causa del evangelio, cuando conoció a un hombre que se llamaba Onésimo. Y ese Onésimo era un esclavo fugitivo que había escapado de otro hombre cristiano llamado Filemón, quien había huido de su amo en Colosas, ¿verdad? Según Colosenses 4:9. A través de este encuentro, Pablo no solamente amonestó y ministró la vida de Onésimo el esclavo, sino que también recibió noticias inquietantes en la iglesia de Colosas. Fue entonces cuando Epafras, un miembro destacado de la iglesia y colaborador del apóstol Pablo, llegó a Roma buscando ayuda debido a las enseñanzas heréticas que se habían infiltrado en la comunidad. ¿Qué pasaría si nos llegan contando que entró gente a la iglesia del sur, por ejemplo, del norte, introduciendo falsas enseñanzas destructivas para la iglesia? ¿Qué reacción tendríamos nosotros? Tendríamos que hacer algo, ¿verdad? Tendríamos que buscar la forma de ir a salvaguardar la iglesia, tal cual como el apóstol Pablo lo está haciendo. Lo hizo a través de esta carta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos amados, se infiltró en la comunidad de la fe falsas enseñanzas. Y esa mezcla de filosofías erróneas comenzó a amenazar la pureza del evangelio que había recibido. ¿Qué pasa, hermanos, si vemos dentro de nuestras iglesias la amenaza de abrirnos al liberalismo teológico? No es que ahora nosotros sí creemos en el matrimonio homosexual, por ejemplo. ¿Qué haríamos? ¿Nos quedaríamos de brazos cruzados o seríamos como el apóstol Pablo, que va y le pone un alto a las falsas enseñanzas? Hermanos, lo que se viene en el mundo cristiano es sumamente importante. La lucha a la que está expuesta la iglesia hoy día y que va a tener en las próximas décadas es fuerte, hermanos. La pregunta que siempre hago es: ¿qué iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Una iglesia woke? ¿Verdad? ¿Una iglesia liberal? ¿Una iglesia mística? ¿O una iglesia de la prosperidad? ¿Qué iglesia le vamos a dejar a nuestra iglesia, a nuestros hijos? Ojalá sea, según lo centra el apóstol Pablo, una iglesia cristocéntrica, una iglesia que viva por Cristo y para Cristo, hermanos. Estas enseñanzas heréticas eran una mezcla de filosofía oriental, ¿verdad? Tipo hinduista, tipo budista, etc. Nihilista también. Y también había, por otro lado, un legalismo judaico. Habían judaizantes dentro de Colosas, había una mezcla. Y también habían gnósticos, que lo vamos a enseñar en la medida que aprendamos la carta. Vamos a entender qué enseñaban estas filosofías. Y todas estas ideologías, ¿qué es lo que hacían? Te prometían un falso evangelio, que eso es todo. Prometerte un falso evangelio que te dice que puedes conocer la salvación, puedes conocer a Dios a través de una perfección espiritual, según sus promotores, ¿verdad? Los gnósticos, por ejemplo, decían que podía lograrse
trascender en la vida espiritual a través de ciertos rituales o prácticas ascéticas, el ascetismo. Vamos a entender qué es el ascetismo también a lo largo de esta epístola. Los gnósticos en particular creían que el conocimiento tenía que ser había un conocimiento secreto que decía que tenía que ser revelado a tu corazón, una especie de voz interna, ¿verdad? Escucha la voz de tu corazón. ¿Has escuchado esa frase? Escucha la voz, escucha la luz, tu luz interna, hazle caso a la luz interna que está dentro de ti. De ahí viene, hermanos. Los gnósticos creían en esto y ellos creían que toda la materia era mala inherentemente, lo que negaba la realidad de la encarnación de Cristo. Ellos no creían que Cristo se había encarnado, se había hecho hombre. Entonces, piense usted, filosofías orientales, gnosticismo y ahora, además de eso, el legalismo de los judaizantes, que enfatizaban en la necesidad de seguir las leyes del Antiguo Testamento, como la circuncisión, y como requisitos para la salvación y la vida espiritual. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice en Colosenses 2, 16 y 17: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, dice, es de Cristo. Se da cuenta que esta mezcla de enseñanzas lo que hizo fue llevar a la iglesia a una confusión doctrinal. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo creer?, se preguntaban. Algunos de ellos comenzaron a cuestionar si Cristo era suficiente. Si tengo que guardar ciertas leyes, o si tengo que buscar mi luz interior, o si tengo que escuchar, o si tengo que trascender para ser reencarnado, pienso yo, no sé. Entonces, Cristo no es suficiente, ¿verdad? Entonces, ahí está el peligro del evangelio. Si Cristo no es suficiente en un evangelio, ese evangelio es falso, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, ¿verdad? Que cualquiera que predicase un evangelio diferente sea anatema, sea maldito. Entonces, hermanos, mire lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, para ya ir avanzando hacia la conclusión. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿A dónde está el problema? Que ahí no está metido Cristo. Que la gente es muy hábil para escuchar falsas enseñanzas, huecas sutilezas, filosofías, ¿verdad? Desde muchos púlpitos se predica muchas elucubraciones mentales de hombres, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, cuando se enteró de esta situación, escribió a los colosenses para reafirmar ¿qué cosa? La preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo. No solamente en el mundo, sino en sus vidas, en la iglesia. Pablo subraya que es a través de la sangre de Cristo que los creyentes fueron reconciliados con Dios. Es allí donde hay salvación, no en esas vanas y huecas sutilezas y filosofías. Y ya no necesitan buscar otros mediadores adicionales, ¿verdad? El peligro, hermano, contemporáneo que enfrentamos hoy día es similar a las de los colosenses. No es distinto. Por algo el Señor lo dejó escrito para nosotros, para que nosotros estemos apercibidos. En nuestra sociedad podemos ver la influencia de las filosofías modernas, el sincretismo, ¿verdad? Y un enfoque en la espiritualidad que a menudo desplaza la centralidad de Cristo. Ya no es importante creer en la centralidad de Cristo. Hoy día es importante que tú tengas una experiencia mística, que tú tengas una experiencia religiosa, ¿verdad? Que hasta un cantante le hacía honor a esa experiencia. Es como una experiencia religiosa, ¿verdad? Una experiencia mística. Hermanos, el apóstol Pablo no quiere que la iglesia desplace su centralidad de Cristo. Pablo nos advierte, hermanos, a no dejar que nadie nos engañe ni nos cautive. Por lo tanto, la solución que Pablo presenta a la crisis es clara. Cristo es el centro de todo y Él es el preeminente. En Él encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Por último, veamos rápidamente el contenido de la carta a los colosenses. La epístola a los colosenses es una carta profundamente cristocéntrica que aborda las preocupaciones y desafíos que enfrenta la iglesia, escrita en un contexto de crisis doctrinal. Y Pablo utiliza esta carta
no solamente para confrontar las falsas enseñanzas, sino también para establecer firmemente la supremacía de Cristo en todos los aspectos de la vida cristiana. Hermanos, el contexto. La carta fue escrita casi al mismo tiempo que la epístola a los Efesios, lo que nos permite ver varios paralelismos. Se parecen mucho ambas cartas, aunque cada una enfatiza diferentes aspectos de la fe. El énfasis de la carta. El énfasis de la carta se encuentra en la preeminencia de Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en el capítulo 1, versículos 15 al 17 lo siguiente, dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Hermanos, lo que nos dice es que Cristo no solamente es un maestro o un profeta, ¿verdad? Sino que Él es el creador, el mismo creador y sustentador de todo lo que existe, lo cual es fundamental para contrarrestar las ideas gnósticas que minimizan su divinidad. Hoy en día hay una moda neojudaizante que se llama Movimiento Raíces Hebreas, que buscan judaizar a la iglesia y terminan negando la divinidad de la iglesia, la divinidad de Cristo, y terminan negando la supremacía y preeminencia de Cristo. Cristo termina siendo solamente un profeta. Veamos qué vocabulario usa el apóstol Pablo. Él utiliza utiliza el mismo lenguaje de los falsos maestros. Habla, por ejemplo, conceptos como plenitud, como perfección, como completo, ¿verdad? Pero la redefine en su significado desde una perspectiva cristiana. Por ejemplo, Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente. ¿Se da cuenta cómo combate a los gnósticos ahí? Corporalmente. Y vosotros, dice, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces el apóstol Pablo aquí está reafirmando que en Cristo y solamente en Cristo encontramos la plenitud de Dios y que no necesitamos buscar más allá de Él para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Dejen a los pequeños más tranquilos. El tema central de la epístola es la preeminencia de Cristo, ¿verdad? Porque no hay necesidad de mediadores, no hay enseñanzas adicionales, ya que sola y únicamente en Cristo encontramos la completa y suficiente salvación. Ahora, por último, hermanos, el apóstol Pablo habla e ilustra esta verdad en un encuentro personal que tuvo con un vendedor que le ofrecía un libro lleno de mitos y filosofías. Él abre la Biblia y Pablo le dijo: nadie puede darme más de lo que Cristo ya me ha dado. Y este encuentro refleja la realidad que muchos creen que necesitan complementar su fe con enseñanzas o prácticas o experiencias externas, cuando en realidad la suficiencia de Cristo es todo lo que realmente necesitamos. Para terminar, hermanos, tranquilo. El capítulo 1 de Colosenses habla acerca de la preeminencia de Cristo declarada. ¿Declarada dónde? Declarada en el Evangelio, declarada en la redención, declarada en la creación, en la iglesia y en el ministerio de Pablo. En el capítulo 2 encontramos la preeminencia de Cristo definida. ¿Dónde? Definida en contra de las filosofías vanas, del legalismo y de las disciplinas humanas. Y en los capítulos 3 y 4 el apóstol Pablo habla acerca de la preeminencia de Cristo demostrada. ¿A dónde? En la vida pura, en la comunión cristiana, en el hogar, en el trabajo, en el testimonio. Pero a lo largo de toda la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, el punto principal es la preeminencia de Cristo. Cristo es superior y Cristo es suficiente. Para concluir, hermanos, hay una importancia en la doctrinal, y Pablo establece que la mala doctrina siempre conducirá a una vida mala. ¿Sabe por qué los seguidores de la teología de la prosperidad son codiciosos y avaros? Porque una mala doctrina siempre te llevará a una mala práctica. Hay relevancia para nosotros, hermanos. La carta de los Colosenses es tan pertinente el día de hoy como lo fue en el pasado. Es en un tiempo donde hay tanta ambigüedad
teológica, donde hay tanto un sincretismo, donde se ha diluido la fe, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo ahí nos invita a centrar nuestras vidas en la verdad del Evangelio. Y las advertencias del apóstol Pablo tienen que sonar fuerte el día de hoy: que nadie os engañe. Por lo tanto, como conclusión, para cerrar esta reflexión sobre la carta a los Colosenses, recordemos que el mensaje central del apóstol Pablo no es solamente un llamado a corregir una doctrina, sino a glorificar a la persona de Cristo, a vivir para Cristo en un mundo lleno de distracciones y contradicciones doctrinales. Somos recordados que nuestra única esperanza, plenitud y propósito están en Cristo. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Hermano, Cristo no es solamente un aspecto de nuestra fe, Él es el centro de nuestra fe. Debemos preguntarnos, por lo tanto, en esta tarde: ¿dónde estoy buscando mi satisfacción? ¿Dónde estoy buscando significado en mi vida? ¿En obtener un gran trabajo? Nos hemos comprado la idea materialista de este mundo, ¿verdad? La idea consumista de este mundo, el exitismo de este mundo. ¿Dónde encontramos? ¿A dónde estoy buscando la satisfacción? ¿Escuchando mi corazón? ¿Verdad? Hermano, los artistas, los políticos, todos te dirán lo mismo: escucha tu corazón. Lo importante es lo que dice tu corazón. Esa filosofía, hermanos amados, es hueca, es vana. Hermanos, estamos permitiendo que las influencias de este mundo nos desvíen de la verdad pura del Evangelio. Este es el momento de poner un atajo. El libro de Colosenses será entonces una manera de profundizar en la verdad y centralidad de Cristo. La plenitud que tenemos en Cristo nos va a dar la fuerza y el poder para vivir vidas transformadas. No necesitamos mediadores, no necesitamos complementar nuestra fe con prácticas ritualistas. Hermanos, en Él estamos completos. En Él, ¿por qué? Porque Él venció. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2, versículo 10 de Colosenses: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Todavía estás esperando que el presidente de turno todavía estás poniendo tu esperanza en el político de turno, mejor dicho? ¿Todavía estás pensando que el político de turno va a cambiar tu vida? Hermano, no estamos completos en nadie más sino en Cristo. Vivamos, por lo tanto, hermanos amados, en la realidad de esta verdad, reflejando la gloria de Cristo en nuestras vidas diarias. Que nuestra oración diaria, hermanos, sea conocerle a Él cada día más, como lo veíamos en el estudio de la escuela dominical, y que nuestra vida sea un testimonio vivo de su amor y poder transformador. Finalmente, Cristo y solo Cristo es preeminente en todo. Y a medida que continuemos este viaje a través de Colosenses, estemos listos para ser desafiados y alentados por su palabra de vivir una vida no para nosotros, sino para Cristo. Hermanos, el Señor Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo no te va a costar caro, te va a costar todo. ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Esta es una invitación, hermanos, a analizar nuestras vidas y que a través de esta carta podamos profundizar nuestro amor y devoción por Cristo. Soli Deo Gloria. Pongámonos de pie y oremos al Señor.